Bienvenidos a nuestra miniserie de vídeos Vivir por Fe. En esta serie de vídeos iremos presentando extractos de vivencias personales y familiares de personajes bíblicos que por la fe caminaron con Dios y aplicaron los principios divinos en su diario vivir. Y luego extraeremos lecciones valiosas y prácticas para nuestra vida actual. Deseamos que éstas sean de instrucción, guía e inspiración espiritual. El título para hoy es Noé en la crisis antediluviana. Iniciamos dando lectura en Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con santa reverencia construyó el arca para salvar a su familia. Por su fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. El testimonio bíblico de la vida y obra de Noé es impresionante, especialmente al conocer el contexto social en el cual él vivió. Analicemos resumidamente la condición de la vida humana antes del diluvio. Veamos algunas características resaltantes. Primero, las personas gozaban aún de vigor físico y mental original. Solo pocas generaciones habían pasado desde que Adán había tenido acceso al árbol de la vida en el paraíso. En Génesis 6:4 nos dice también que había gigantes en la tierra. La pluma inspirada de Elena de White también nos informa: habían hombres de gran estatura y fuerza, renombrados por su sabiduría, con habilidad para proyectar las más sutiles y maravillosas obras. También se tiene indicios que ellos habían avanzado en el conocimiento genético y en la manipulación de los genes. Segundo, eran hábiles y diestros para explotar y procesar los recursos naturales. Dios otorgó ricos y variados dones a estos antediluvianos, pero los usaron para glorificarse a sí mismos. Emplearon el oro y la plata, las piedras preciosas y las maderas selectas en la construcción de mansiones para sí y trataron de superarse unos a otros en el embellecimiento de sus moradas con las más hábiles obras del ingenio humano. Tercero, eran polígamos, lascivos, inmorales y pervertidos. Por eso Jesús dijo, se casaban y se daban en casamiento, de manera pervertida, no natural, por supuesto. Y Elena de White también nos dice, no procuraban más que satisfacer los deseos de sus orgullosos corazones y se aturdían en escenas de placer y perversidad. En Génesis 6:5 nos dice que los pensamientos de ellos eran de continuo solamente al mal. Tanto fue la degeneración moral que el homosexualismo llegó a ser tan generalizado y oficializado. Habían pervertido el apetito. Comían, bebían, dijo Jesús, de forma pervertida y desenfrenadamente. Se gozaban matando los animales y el consumo de la carne como alimento los volvía aún más crueles y sedientos de sangre. Quinto, se tornaron apasionadamente idólatras. No deseaban conservar a Dios en su memoria y llegaron a negar su existencia. Adoraban a la naturaleza en lugar de rendir culto al Dios de la naturaleza. Glorificaban al ingenio humano, adoraban las obras de sus propias manos y enseñaban a sus hijos a postrarse ante imágenes esculpidas. Construyeron altares a sus ídolos en los verdes campos y bajo la sombra de hermosos árboles. Así, tan grande y generalizada fue la maldad humana que el registro bíblico dice,
vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. La tierra se corrompió delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. La iniquidad del género humano se había hecho tan profunda y general que Dios no pudo soportarla más y dijo: borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado. Y en Génesis 6:13 dice: así dijo Dios a Noé: decidí poner fin a todo ser viviente, porque toda la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Por eso los destruiré con la tierra. Ahora, analicemos brevemente la vida de Noé, viviendo en medio de esa generación malvada. Primero, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, como dice en Génesis 6:8. Noé conocía, amaba y servía a Dios. Segundo, Noé por la fe había caminado con Dios, al igual que su bisabuelo Enoc y su abuelo Matusalem. Posiblemente, desde su juventud, él siguió el ejemplo de Enoc y Matusalem. Tercero, Noé por fe obedeció fielmente los mandamientos del Creador. En Génesis 6:9 dice: Noé fue un varón justo y perfecto entre los de su tiempo. Justicia es obediencia a la ley de Dios. Noé fue justo y perfecto porque se sometió a Dios y obedeció su ley. Cuarto, Noé se esforzó en instruir a su esposa y en educar a sus hijos en el temor de Dios. Sintiendo el enorme peso de la responsabilidad que había recibido y motivado por la maravillosa promesa que Dios le había hecho, en Génesis 6:18, pero estableceré mi pacto contigo y entrarán contigo en el arca tú, tus hijos, tu esposa y las esposas de tus hijos. Los esfuerzos perseverantes y abnegados que Noé hizo por conducir su casa en los caminos de Dios fueron grandemente recompensados cuando el propio Señor le dijo en Génesis 7:1: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo ante mí en esta generación. Y Noé y su familia fueron salvos. En Génesis 7:7 dice: y entraron en el arca Noé y sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos, para salvarse de las aguas del diluvio. Quinto, Noé, como su bisabuelo Enoc, por la fe fue fiel y diligente en obedecer a Dios en todo. En Génesis 6:22 y 7:5 dice: y Noé lo hizo así, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Es particularmente admirable la vida y obra de Noé en una época tan malvada. A pesar de las fuertes influencias negativas del mundo en la que vivió, cumplió cabalmente las 3 importantes misiones que recibió de Dios. Primero, preparó a su familia para el cielo. Segundo, anunció el Evangelio y advirtió al mundo del juicio venidero. Tercero, preparó el arca de salvación. ¿Qué valiosas lecciones aprendemos de la fe y las obras de Noé? Primero, a vivir por la fe, sustentado por la gracia de Dios. En Hebreos 11:7 ya nos decía: por la fe Noé, advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con santa reverencia construyó el arca para salvar a su familia. Tito 2:11 y 12. Porque la gracia de Dios que trae salvación se manifestó a todos los hombres y nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. El ejercicio de la fe en la vida práctica hace al creyente
devotado, humilde, obediente, sacrificado y leal al Señor. Contrariamente, la falta de fe le torna inaceptable y sus obras desagradables para Dios. Por tanto, el ejercicio de la fe, aún en los pequeños deberes de la vida cristiana, es fundamental para el crecimiento espiritual, para el desarrollo de las facultades morales, espirituales y del carácter idóneo del Hijo de Dios. Segundo, hacer de la familia nuestra segunda prioridad, porque la primera es Dios y su obra. Nuestros hijos son nuestros más valiosos tesoros en esta tierra. Por tanto, hagamos cuanto Dios nos pide que hagamos con ellos para tenerlos también por la eternidad. Tercero, comprometernos con la obra de Dios. Hay muchos a nuestro alrededor que necesitan conocer de Dios, conocer de su amor, de su justicia y de sus juicios. Cuarto, trabajar ardientemente en la edificación del carácter. Así como el arca fue el medio de salvación para Noé y su familia, para nosotros la edificación de nuestro carácter será el pasaporte para entrar al reino eterno de la gloria de Dios. En conclusión, la vivencia de Noé también nos enseña que no hay impedimentos, barreras o influencias que puedan obstaculizar cumplir con nuestra misión para con Dios y para con nuestra familia. Actualmente, nosotros como Noé nos encontramos atrapados en una crisis mundial, no solamente a causa del COVID-19, sino también en todas las otras esferas de la vida humana. Y sabemos que todo lo que está aconteciendo nos están aproximando aceleradamente a la última gran crisis, la promulgación y los efectos de la ley dominical. Siendo así, aprovechemos este corto tiempo de paz y de encierro que tenemos para trabajar especialmente en pro de nuestras familias. Así estaremos construyendo el arca de nuestra salvación. Dios nos bendiga y nos ayude a vivir como Noé, santa y piadosamente, especialmente en el círculo familiar. Amén. El Señor les acompañe con su gracia. Muchas gracias por su amable atención. Hasta mañana.